Ahora invito a la doctora Vilena Molina Areta. La doctora Vilena es anestesióloga, especialista en dolor y cuidado paliativo de la Fundación Santa Fe y pertenece al grupo de dolor y cuidado paliativo del Instituto Nacional de Cancerología. La doctora Vilena nos hablará el día de hoy sobre intervencionismo en el manejo del dolor en los pacientes con cáncer. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Vilena Molina, yo soy anestesióloga especialista en dolor y cuidados paliativos en el hospital. Tengo 13 años de trabajar acá y de verdad es un gusto y un honor participar en el primer congreso de residentes en formación. La educación médica continua es lo más importante como especialistas. Todos los días estudiamos, todos los días nos formamos y para mí llevar este mensaje de intervencionismo en dolor. De pronto muchos de los que están acá saben qué es intervención en dolor, que son procedimientos mínimamente invasivos en pacientes avanzados, pero también considerar que el dolor y cuidados paliativos no solamente es dolor, es todo el enfoque que manejamos nuestros pacientes. El cáncer, como todo en estos 2 días, la proyección del cáncer al 2050 va a ser mucho mayor. Vamos a tener unas pirámides poblacionales con una vida media más de 73 años, nos vamos a exponer a mayor cáncer y como todos estos es la exposición a donde vamos a estar. No me voy a detener en esto porque voy a entrar en materia, que es el manejo del dolor. Cuando nosotros hacemos el paso farmacológico, que es lo que normalmente nosotros hacemos en el hospital, y ya cuando llegamos a los estadios 2, 3, 4, que son ya con terapias mucho más avanzadas, donde tenemos dispositivos que son de muy alto costo. La posibilidad de implantarlos acá en el hospital son de 3 a 4 pacientes por año, porque cada paciente, cada estimulador o bomba puede valer entre 60 a 70 millones de pesos. Entonces es muy complicado llegar a esto y la idea es que por lo menos hagamos de 10 a 15 por año y que estos pacientes que ustedes manejan con todos los abordajes oncológicos y radioterapéuticos que por encima del 35% tienen sobrevida, entonces es un paciente curado de cáncer con un dolor refractario de muy difícil manejo. Y como mencionábamos, el dolor es como, como la punta del iceberg. Normalmente cuando nos consultan a nosotros el paciente tiene dolor, pero además de dolor, ¿qué tiene? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Cómo está su sueño? ¿Tiene náusea, vómitos? Los múltiples tratamientos que ustedes hacen en oncología o radioterapia que pueden tener un dolor neuropático de características, ardor, quemazón, que es de muy difícil manejo, que el dolor neuropático es lo más difícil de manejar, no es el somático, no. Hablamos del dolor neuropático, que es aquel crónico que va por encima de 6 meses, que nuestros pacientes están siempre expuestos. Hablamos y la literatura menciona que hasta el 33% tienen sobrevida. Otros tienen el 10% de los que sobreviven un dolor severo, que es aquellos donde nosotros tenemos que trabajarle muchísimo y le hacemos múltiples procedimientos y por lo menos aliviar el 40% es bastante. A veces no logramos sino un 30 o un 40% y el paciente espera más. Si supieran lo difícil que es para nosotros, como es de la emoción también, porque tienen altos consumos de medicamentos, hacemos intervenciones sin ningún alivio muchas veces del dolor. ¿Y qué habla la literatura? En Estados Unidos, donde tienen todos los estándares y tratamientos y tienen muchos abordajes y no tienen tantas limitantes como las tenemos acá en Colombia, que tienen tantas barreras para poder acceder a los tratamientos. A veces no hay ni siquiera morfina, no hay metadona. Octubre, noviembre ya es crítico y nosotros tenemos que devolver al paciente que tiene 300 microgramos de fentanil en parches a morfina oral. O sea, imagínense lo difícil que es para nosotros. Toca hospitalizar al paciente, porque el paciente llega con una abstinencia al hospital, porque llegan, entonces estas son grandes barreras que ocurren en los Estados Unidos ahora que no tenemos una data en nuestro país. Y es un poquito cargada, pero sencillamente hablamos desde que el momento en que nosotros hacemos un diagnóstico, una endoscopia, una biopsia, ya el paciente tiene dolor. Desde la biopsia y hacemos tratamientos con causas iatrogénicas, podemos hacer quimioembolizaciones, podemos hacerle
los tratamientos de radioterapia, que claramente ustedes hacen todas las estrategias para que el paciente no le duela, los delimitan, ¿sí? Pero a veces el paciente puede generar un dolor neuropático porque desafortunadamente llegó al nervio, llegó a la parte del sistema nervioso central y nos puede generar una plejopatía. Las plejopatías se pueden presentar hasta 30 años después, 20 años después de los tratamientos que nosotros hicimos claramente para que nuestros pacientes estén curados. Las otras comorbilidades que claramente hay que tener en cuenta es todas las patologías que no solamente es el cáncer. Nuestros pacientes llegan con patologías como enfermedades cardíacas, pulmonares, musculoesqueléticas. Ahora todo el mundo tiene fibromialgia, que es un tema que es bastante debatido y creo que hay que generar y sacar por descarte si realmente lo tiene, pero pues al final del ejercicio nos llegan todos con ese diagnóstico y acá está todo lo relacionado también a los que sobreviven de la enfermedad y tienen patologías hoy por hoy. Después de pandemia, todas las patologías como neuralgias posherpéticas, patologías como neuropatías de difícil control después de esa gran pandemia que hemos pasado y que tenemos patologías que todavía no sabemos después de que el paciente de cáncer tuvo COVID. Una cosa importante que cuando a mí me llega un paciente y nosotros hablamos de las herramientas del dolor, pero ¿cuántas herramientas del dolor si a mí no me queda claro de utilizar? Claramente debo utilizar hasta 2 escala numérica visual, ¿sí? Observar el comportamiento relacionado con el dolor. Y si hablamos un poco más de la fisiopatología del dolor, de la cronicidad, ya hablamos después de que un paciente puede tener depresión porque ya tiene un comportamiento a nivel talámico. Más allá donde nosotros tenemos que abordar y nosotros solamente le preguntamos, ¿te duele? ¿Y cuánto te duele? Y ni siquiera lo anotamos en la historia. Hay que mirar en 24 horas, siempre preguntarles cuál ha sido su peor dolor. Importante reconocer que muchas veces tenemos pacientes con un delirium y no solamente es el dolor, entonces tiene delirium, tiene dolor, un paciente abandonado, porque en este hospital tenemos muchos pacientes abandonados. Nos los dejan ahí y cuidado paliativo los valora por 3, 4 meses y es un problema social de difícil control. Importante, los analgésicos son una parte del tratamiento del cáncer que dicen las guías ESMOS y la CNNC que el gold estándar en cáncer seguirá siendo los opioides. ¿Sí? Que tenemos que utilizar estrategias multimodales, sí. Todo eso es muy importante. El tratamiento de rehabilitación oncológica para nosotros es muy importante, la rehabilitación y el acompañamiento de psicología y psiquiatría, porque si nosotros trabajamos solitos esto no funciona. Porque cuando un paciente ya tiene cáncer y que está muy avanzado en estadios 3, 4 y que tiene un dolor y que no modula y que es refractario, ¿qué más hacemos? Siempre estamos buscando todas las estrategias multimodales para controlar el dolor. Me encanta esta revisión sistemática de la literatura, que es un algoritmo de manejo neuropático. ¿Por qué lo traigo? Es del 2019. Porque me dicen cuándo yo puedo enviar un bloqueo o cuándo hago una intervención neurolítica en mis pacientes. Es la pregunta que se hace uno a diario. Entonces, esto es la evaluación, cómo es la historia del paciente. Si nosotros no tenemos claro si es un dolor somático, neuropático o nociplástico, que es el nuevo concepto de la IAS. El nociplástico es aquel concepto que dice que tengo dolor, pero también tengo depresión. Entonces tengo un paciente, dolor somático, neuropático y nociplástico. Después de que yo hago mi diagnóstico, tengo un dolor neuropático. Si no lo tengo claro, tengo que seguir evaluándolo, pero si ya lo tengo, hay que iniciar tratamientos. Los tratamientos para el dolor neuropático es amitriptilina, los gabapentinoides, que allí cabe pregabalina, gabapentin, tenemos duloxetina, tenemos la venlafaxina, y si tenemos un dolor neuropático localizado, que es ejemplo los pacientes postmastectomías, pacientes que tienen cicatrices en pared abdominal, que es muy localizado, que es quemante, ardor. Este paciente puede generar este dolor neuropático que utilizan los parches de lidocaína. Entonces consideramos, podemos utilizar 1 o 2 más los tópicos. Después,
que ya este paciente tiene de 4 a 6 semanas de instaurado y que tenga suerte, ¿sí? Porque hay estudios donde nosotros conseguimos hasta 13 consultas, eso quiere decir 3 años, para que pueda tener un adecuado control del dolor y que se pueda estandarizar adecuadamente nuestro paciente. Entonces aquí tenemos luego el tramadol y con estas primeras líneas. Y acá está la respuesta. Cuando llegan a nosotros como especialistas de dolor, aquí tenemos las terapias intervencionales, que aquí vamos a decir que más o menos a los 2 o 3 meses de que el paciente se instauró con dolor neuropático, puedo enviar un bloqueo. Cuando ya me llega a la consulta, normalmente puede tener hasta 6 meses. De una vez lo vamos a enviar, no vamos a esperar. Cuando llegan a los médicos primarios, que llegan a la consulta, ustedes los manejan con este primer escalón y este segundo escalón. A nosotros nos llega y aquí empezamos. Luego ya aquí estamos todo lo de neuromodulación, bombas intratecales, que esas son las terapias mucho más avanzadas, que aquí en el instituto nosotros como grupo de cuidado paliativo las hacemos. Y la idea, esto es más para dolor neuropático, que dice considerar dosis bajas de opioides. Pero nosotros utilizamos dosis altas de opioides, más todo el manejo intervencionista, más los estándares de neuromodulación con los medicamentos farmacológicos. Entonces aquí tenemos los tratamientos invasivos en cáncer, utilizamos el equipo de fluoroscopia, somos un equipo donde nosotros trabajamos con alto riesgo, pero tenemos una buena cobertura, pues porque la exposición es muy alta a la radiación. Entonces aquí tenemos como los múltiples procedimientos que nosotros hacemos, ganglio esfenopalatino, ganglio estrellado, pues son otro contexto donde nosotros vamos a abordar. Pero ¿qué dice la literatura? Este es un gran grupo, lo escribió en el 2019, Plancarte es uno de los médicos como en Latinoamérica, es un mexicano, que es mi amigo cercano y creo que es una persona que nos lleva a la vanguardia, aunque considero que todos estos procedimientos que nosotros aquí en el instituto los hacemos absolutamente todos, entonces cirujanos de mama, cirujanos de ginecología, oncológicos, todos los que rotan en el servicio, radioterapia, tienen la oportunidad de enviar todos estos procedimientos. Cuando nosotros vamos a la evidencia, uno dice, no es tan bonita, no es tan buena, aquí los espláncnicos, uno sé, pero creo que vamos creciendo porque entre más publiquemos y sacamos más artículos y sacamos evidencia real que nos ayude a nuestros pacientes, es lo ideal. Vamos a hablar de la patología de cabeza y cuello, por acá está el doctor Cadena, por aquí está la doctora Paula, donde consideramos que estos son nuestros pacientes que nos llegan a la consulta. Perdón, las fotos son un poco fuertes, pero esta es nuestra realidad del hospital, donde nos llegan pacientes con unas patologías muy avanzadas. ¿Y qué hacer? Este es un paciente, le hicimos un trigémino, pero se lo hice neurolítico con alcohol, ya este paciente no veía por este ojo, ¿sí? Hacemos un abordaje del trigémino en el agujero oval y el paciente modula su dolor. Aquí consideramos, aquí está el agujero oval, tenemos que ser bastante asertivos para llegar a ese agujero, no es tan fácil, tenemos que ser en manos expertas, tenemos que tener una curva por lo menos de 25 pacientes en el fellowship para poder decir lo sé hacer, porque es uno de los abordajes más difíciles, vamos a estar dentro del cerebro. Hay varias técnicas, hacemos bloqueos con corticoides, hacemos bloqueos con radiofrecuencia y hacemos bloqueos neurolíticos con fenolo alcohol, que son sustancias que son anestésicos y queman los nervios cuando nosotros hacemos estos abordajes. Aquí tenemos otro paciente que también de estas patologías así nos llegan los pacientes con un dolor refractario a todo. Este es el equipo que se llama radiofrecuencia. Nosotros lo que hacemos es, la punta se calienta a 42 grados, le colocamos un voltaje aproximadamente de 65. Anteriormente yo los hacía continuos, pero bueno, hay que considerar también el paciente en qué estadio está, cuáles son sus escalas. Si es un paciente que tiene unas escalas muy avanzadas y va a morir, pues uno tiene que considerar la mejor estrategia para el paciente, el mejor abordaje para él. Entonces no quedarnos atrás, siempre hay que ir más allá para que el paciente tenga calidad de vida y no muera con dolor, porque esto es de verdad complicado. Entonces
nosotros vamos a la evidencia, siempre será muy baja, ¿sí? Pero en el hospital se nos dañó el equipo de radiofrecuencia hace un año y pues ahorita nos ha tocado hacer todo con alcohol o fenol. Entonces, cada vez eso nos hace más fuertes en procedimientos neurolíticos en el hospital. Pero ya estamos solucionando esa situación. Aquí tenemos otro procedimiento de cabeza y cuello, que es el glosofaringio, que es para pacientes que tienen patologías de lengua. Aquí tenemos, no dispara, creo que no abrió. Bueno, de todas formas, aquí la idea es mostrarles a ustedes que aquí está la estiloides, justamente aquí pasa el glosofaringio, nosotros tocamos con la punta de la aguja, ya sea con un componente de radiofrecuencia o un procedimiento neurolítico, ¿sí? Y esta es otra, listo. Pero no abrió. Ah, creo que ahí sí abrió. No, pero ahí quedó mal porque esta es la rama de B3. Aquí tenemos una patología de cáncer de lengua, aquí le estamos haciendo radiofrecuencia. ¿Por qué radiofrecuencia? Muchas veces porque es un paciente que ustedes le están trabajando para sobrevida. Lo que hacemos es modularle el dolor con la radiofrecuencia. Ustedes le trabajan, le hacen su cirugía, pero previamente ya el paciente no le llega con un dolor 10 de 10, ya va con 5 sobre 10 modulado, y va a ser mucho más fácil el posoperatorio, porque el perioperatorio, como lo decía claramente la doctora Paola, es que si yo no manejo adecuadamente a mi paciente, este paciente va a tener mucho dolor. Esto es un ganglio estrellado que hacemos con ecografía, cada vez la tecnología va más avanzada, donde es a nivel del cuello, que es para cirugías ya sea de cuello, de mama, hasta en depresión se utiliza, en arritmia se utiliza, pero la estamos utilizando ahorita con el eco para disminuir el riesgo vascular, que es una de las complicaciones que puede ocurrir. Esta es otra de las patologías que tenemos acá. Le hicimos un ganglio estrellado a ella, le hicimos un glosofaringio, cuando se le quita toda la parte del lóbulo y la parte auricular también podemos modularlo. Esto es un tema pues solo para traerlo a colación, que los pacientes que tienen para hacer radiofrecuencia de alto voltaje, que es como lo último en Guaracha, no utilizar continua, que es calentar la punta a 90 grados, sino a 42 grados con alto voltaje, lo que es que se comporte lo mismo la radiofrecuencia continua y la pulsada, pero con una tecnología diferente, como nos menciona el artículo, y la idea es que sí module el dolor. Acá tenemos no sé dónde estoy, esta es una paciente que ya falleció, la recuerdo mucho, una mujer de Barranquilla, le trabajó muchísimo el equipo de cabeza y cuello, esa fue una patología y le hicimos también un bloqueo neurolítico con alcohol. Acá tenemos otra paciente que también es de mama, donde, mire, aquí tenía unas lesiones muy importantes, y le hicimos un bloqueo neurolítico a nivel del simpático torácico, a nivel de T3, y la idea era neuromodularle el dolor, le colocamos 10 cc de alcohol en esta área, y realmente conseguimos, se fue a su sitio de vivienda, que era Ibagué, y falleció allá muy tranquila. Acá tenemos entonces la radiofrecuencia pulsada. Aquellos pacientes que no se van a morir, que tienen sobrevida, nosotros utilizamos radiofrecuencia. La radiofrecuencia es la aguja que calienta el nervio y lo coloca a dormir de 6 meses a 1 año, que es la estrategia terapéutica. Y bueno, hay múltiples artículos donde dice, ¿cuál escojo? Escojo un simpático, pero normalmente en cáncer nosotros podemos utilizar estrategias para bloqueos simpáticos. Ganglio estrellado, ganglio torácico, espláncnicos, celíacos, hipogástricos, impar, y todos los ganglios nosotros los abordamos para modular el dolor. Entonces, cada especialidad, nosotros trabajamos para ellos, pacientes de patologías ya curadas, con reconstrucción, con trans y todo. A esta le hicimos un erector de la espina y le hicimos ganglio de la raíz dorsal. Normalmente hacemos procedimientos diagnósticos en los curados y luego hacemos radiofrecuencia. Acá tenemos el erector de la espina, un procedimiento que creó un colombiano que está en Canadá, el doctor Mauricio, se me va, Forero, exacto.
Mauricio Forero es un procedimiento que lo hacen los anestesiólogos en salas de cirugía antes de que ustedes los operen. Una mirada que quiero dejar hoy es que por favor, antes de hacer la incisión, dejen que los anestesiólogos aborden a los pacientes, porque si yo hago la incisión y se lo hago después, ya no hay nada, ya hay una liberación masiva en nociceptores y no vamos a hacer absolutamente nada, porque ya se liberaron, entonces ya no va a servir suficiente. El cáncer gástrico, entonces vamos a tener el paciente de patología gástrica que le hacemos un abordaje. Le hacemos un abordaje transdiscal, que son los espláncnicos, los hacemos transdiscales, lo podemos hacer de 2 niveles, en T9, T11, y le colocamos neurolisis en todo el área. Acá tenemos un procedimiento que lo hacemos, siempre tiene que ser con visión continua para saber exactamente en qué estamos. Los tumores gastrointestinales, como claramente lo dijo la doctora Juliana ahorita, es una de las patologías que muchas veces aquí vienen muy avanzados, son patologías que vienen con metástasis retroperitoneales y la idea es modular el dolor de estos pacientes. Aquí tenemos la otra opción que es CONTACT, pero esto cada vez va más en desuso, lo que pasa es que aquí tenemos la oportunidad y todas las estrategias terapéuticas donde utilizamos el TAC para hacer transfixiante a la aorta, nos ponemos la aguja aquí y colocamos el medicamento, 20 cc a 30 cc de alcohol y realmente neuromodula el dolor. Acá ya, esto es cuando ya los pacientes no tienen curación de cáncer, le hacemos con radiofrecuencia, que es paravertebral, a la cadena simpática. Acá tenemos las vías transdiscales para este es para los hipogástricos, los pacientes que tienen cáncer de cervix, le hacemos técnicas combinadas, que es hipogástrico e impar, para también neuromodular el dolor. Y bueno, hay muchas más, y ahora con el tema de la evidencia de las bombas intratecales, que para cáncer es 1A, ya casi termino. No todos los pacientes tienen la oportunidad de tener una bomba intratecal en este país. Aproximadamente hay unas 100 implantadas, que lleva más o menos en el mundo más de 50 años, y tener la oportunidad de tener una bomba es muy difícil, pero siempre es la selección adecuada del paciente, que los pacientes tengan el abordaje multidisciplinario antes de. Esto es una bomba que se mete completamente en la piel, se hace un abordaje donde colocamos un puerto y acá tenemos una bomba que tiene hay unas de 20 y unas de 40 que libera permanentemente el medicamento del opioide y es una gran estrategia. Acá tenemos acá se incluye el catéter en la parte, sale el líquido cefalorraquídeo, implantamos directamente pegada a los paravertebrales que quede bien fija dentro del espacio y la idea es que esto se llene de la morfina, que es la bomba, para neuromodular el dolor de estos pacientes. Realmente es una cirugía donde implantamos más o menos, dura 2 horas, anestesia general, esta es la bomba que nosotros implantamos. Y bueno, esta es la terapia de neuromodulación, que también tenemos pacientes implantados aquí en el hospital, donde colocamos estos cables en el espacio epidural, que la idea es que la batería genera un impulso eléctrico para que se vaya a la parte posterior, que es la teoría de Metz-Wall, que es una teoría de la compuerta para neuromodular el dolor. Esta es una paciente que tiene una neuralgia del trigémino, que la colocamos periférico y la batería se implantó. Y bueno, procedimientos en la columna múltiples y nada, muchísimas gracias y que siga el congreso.